sean bienvenidos a un nuevo episodio de Agnitio Comenta, producto que tiene como objetivo entrevistar a distintos abogados para que comenten sobre casos recientes y temas relacionados al derecho. En el episodio de hoy conversaremos sobre la designación del presidente de Indecopi por parte del Poder Ejecutivo y el reciente proyecto de ley presentado por la congresista Tudela sobre declarar a Indecopi como un organismo constitucionalmente autónomo. Para ello nos acompaña el doctor Rafa Velázquez, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, posee un máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y la Universidad degli Studi di Palermo. Asimismo, obtuvo la maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla y actualmente es socio en Baxil Consultores. Doctor Velázquez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Juan. Gracias por la Con invitación. Con el reciente cambio del presidente Indecopi, se ha vuelto un tema recurrente, nuevamente, el estudio de la independencia de las agencias de competencia. Para ello surgen muchas dudas respecto a qué tan importante podría ser que el Indecopi pueda ser establecido como un organismo constitucionalmente autónomo, sobre todo para un adecuado desarrollo de la administración pública. Entonces, doctor Velázquez, para entender mejor el tema, nos gustaría saber cuáles son las facultades que tiene el Poder Ejecutivo sobre el presidente de Indecopi. ¿Por qué sucede eso? Históricamente se ha debatido la posición de Indecopi, ¿no? Y también ha evolucionado, ¿no? Primero empezó Indecopi como un organismo completamente ejecutivo del gobierno, después evolucionó a una administración independiente, que es donde se encuentra en la actualidad. No se cuestionaba, ¿no? Hasta ahora, no se ha cuestionado la imparcialidad de los funcionarios de Indecopi, que ha sido un organismo técnico reconocido, premiado a nivel internacional por la capacidad técnica y especializada de este organismo. De eso no hay duda, ¿ya? Y ese argumento ha servido para decir que la estructura de Indecopi está bien, pero ahí creo que hay una confusión, ¿no? Hay una confusión entre estructura administrativa y personal, ¿no? El personal es muy bueno, es muy capacitado, es imparcial, pero otra cosa es la estructura administrativa, ¿no? Si la estructura administrativa, organizativa, garantiza o no esa independencia, esa tecnicidad o no. La respuesta es no. Y no lo digo yo, lo dice la OCDE, ¿no? Hace tiempo queremos aplicar a cumplir los estándares de OCDE y OCDE ha detectado precisamente falencias en la estructura organizativa de Indecopi. Insisto, no en las personas, sino en la manera como está organizado. Y una de las cosas que encontró la OCDE es la designación del presidente Indecopi, de los miembros del consejo directivo y de los vocales Indecopi. Aquí es donde viene tu pregunta, ¿no? El presidente designa al presidente del Poder Ejecutivo y la PSM, designa al presidente Indecopi y designa al miembro del consejo directivo, ¿no? Hasta ahí, todo bien. Bueno, el argumento que sigue a eso es, bueno, pues designa administradores, no designa a los funcionarios, a los que deciden, que es lo que nos interesa, ¿no? Nos interesa que quienes decidan, los técnicos, se mantengan en independencia. Bueno, pues lo que pasa es que estas personas a las que elige el presidente directamente, sin concurso público, sino que elige porque, bueno, le provocó, o cree él, el presidente que sea, no necesariamente el actual, cree él que cumple el perfil, estos señores son los que después recomiendan a los miembros de las comisiones y los miembros de la sala, los miembros técnicos, ¿no? De las comisiones de Indecopi, la sala de defensa de la competencia de Indecopi. Entonces, aquí, quien es designado a dedo, designa también a dedo y recomienda a los futuros miembros técnicos, que también va a ser elegido por el presidente, el del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, hay una discrecionalidad mayúscula, ¿no? Entonces, no es, más allá de que sean buenos técnicos o no, es innegable que existe un nivel de influencia alto, un nivel de discrecionalidad alto del Poder Ejecutivo. Es como, y esto de acá es grave, ¿por qué? Porque el Indecopi, entre otras cosas, controla al Poder Ejecutivo. Es como si yo decidiera ir a un partido y yo decido a qué árbitro poner. O sea, yo voy a jugar un partido y yo decido a qué árbitro voy a poner, y a qué miembros de línea voy a poner, y a qué organización de FIFA voy a poner. O sea,
es algo bastante terrible para las reglas o principios de imparcialidad. Insisto, no estoy hablando de las personas, estoy hablando de cómo está organizado el INDECOPI. Ese es el riesgo que se detecta, ¿no? El riesgo que se detecta es que quien va a ser fiscalizado por INDECOPI es quien decide quiénes son sus fiscalizadores. Y por eso la OCDE detectó este problema, un organismo internacional, tuvo que decirnos, y el anterior, si no me equivoco, fue Ivo Galliuffi, el ex presidente de Indecopi, fue quien promovió en un inicio el proyecto de reforma constitucional para hacer que Indecopi evolucione, o sea, parte o considerado como un organismo constitucional autónomo. Y a propósito de esto, lo dice en la exposición de motivos de este proyecto original, es cumplir con los estándares establecidos por la OCDE. Después una congresista en el anterior congreso hizo suyo proyecto y actualmente hay un nuevo proyecto que precisamente entiende este asunto, pero entiende y de mejor manera me parece, porque no solamente busca convertir a Indecopi en un organismo constitucional autónomo, sino que establece como regla un concurso de méritos para acceder a los miembros, a ser miembro del Consejo Directivo y presidente de Indecopi, ¿no? Entonces, establece un estándar razonable para verificar si quien es designado como presidente de Indecopi cumple con las cualidades técnicas, morales, especializadas para tener ese cargo, ¿no? Al día de hoy no tenemos eso. No tenemos eso y entiendo entiendo la preocupación de la OCDE y la comparto, ¿no? Más o menos por ahí viene el artículo que escribí sobre el tema. Sí, muchísimas gracias. Justamente también se relacionaría un poco con nuestra siguiente pregunta, si es que consideraría que la Constitución brinda razones para considerar al INDECOPI como un organismo constitucionalmente autónomo y si es necesaria esta incorporación. Claro, hay una propuesta del doctor Paya, en lo que él dice es, bueno, sí, comparte el problema, advierte también el problema sobre los riesgos de pérdida de independencia en Indecopi, pero su propuesta es solamente que se dicte una ley que establezca una nueva organización de Indecopi, ¿no? Acá sí yo discrepo de ese criterio porque las leyes se pueden modificar por un congreso sucesivo, ¿no? Las funciones de Indecopi permanecen en el tiempo y si el Indecopi está sujeta solamente a las leyes, mejor dicho, si el Indecopi está diseñado solamente por leyes y no por normas constitucionales, es fácil el vaivén del que puede ser objeto de Indecopi, ¿no? O sea, no garantizas mucho, ¿no? Hoy día es una ley por concurso público, mañana será una nueva ley que restablece la discrecionalidad en el Poder Ejecutivo en la designación. O sea, el riesgo es alto, el riesgo es alto. Entonces, la única manera de evitar este vaivén, hablo ahorita en un nivel formal, después vamos al asunto material, es que Indecopi sea reconocido como un organismo constitucionalmente autónomo. Ahora, no todo puede ser organismo constitucional autónomo, ¿no? La pregunta es buena, porque oye, hay razones para considerar un organismo constitucional autónomo. El simple hecho del vaivén de la política nos podría hacer que todos los ministerios finalmente lo queramos convertir en organismo constitucional autónomo y no es la idea, ¿no? Por suerte, el Tribunal Constitucional ha dado tres razones, o sea, más o menos ha establecido, ha analizado la condición de los organismos constitucionales autónomos y ha dicho que estos deben cumplir tres razones. Si cumplen estas tres razones o estos tres requisitos o elementos, puede considerarse que tienen esta cualidad o que se necesita tener esta cualidad de organismo constitucional autónomo, ¿no? Hablan del requisito de necesidad, otro requisito de inmediatez y uno de paridad. ¿Ya? En el requisito de necesidad, lo que dicen es, oye, ¿por qué? ¿Qué hace que en el sistema jurídico sea conveniente, adecuado o necesario que este organismo adquiere esa cualidad para cumplir su función? ¿Por qué debe tener esa cualidad de organismo constitucional autónomo para cumplir su función? ¿Ya? Entonces, acá la razón por qué sí cumple este requisito es bastante sencilla y evidente, ¿no? Entonces, no puedes hacer que un organismo como Indecopi, que controla a otros poderes públicos, esté sujeto a esos mismos poderes públicos. Me explico, o sea,
es como lo que decía hace rato, ¿no? No puede ser posible que el fiscalizado elija a su fiscalizador. Eso quiebra la mínima idea de independencia, de imparcialidad, de justicia material, quiebra cualquier noción de justicia material. Entonces, hay un primer elemento. El segundo requisito es de inmediatez, que tiene que ver con qué tan constitucionales son las funciones que cumple, ¿no? Qué tan directamente constitucionales son las funciones que cumple este órgano. Y acá todas las funciones en Decopi tienen arraigo directo en la Constitución, ¿no? Defensa del consumidor, libre competencia, protección de la propiedad privada, libertad de contratación. O sea, existen razones, el segundo requisito o el segundo elemento que concurre. Y el otro tiene que ver con la necesidad de paridad y que se vincula con el primer requisito, ¿no? La necesidad de paridad tiene que ver con la necesidad de que dentro de la estructura organizativa esté en igual posición respecto de los demás organismos, organismos constitucionales, organismos de dependencia del Estado, ¿no? Y acá, debido a la función fiscalizadora de Indecopi, a la función controladora de la economía, que es transversal a todo el sistema, es necesario que Indecopi tenga una función de independencia y paridad frente a los demás. Entonces, yo creo, en función de los criterios que establece el Tribunal Constitucional, que hay razones para que Indecopi sea considerado como organismo constitucional autónomo, ¿no? O sea, no cualquier ente, por ejemplo, mañana se nos ocurre que de salud debería ser considerado organismo constitucional autónomo debido a las funciones que cumple. Hay que pensar, ¿no? O sea, qué tan necesario sea que tenga esa cualidad. O sea, así como está, si bien tiene muchos efectos, obviamente, el problema no es de estructura administrativa o de las funciones que cumple salud, sino es una cuestión de presupuesto, ¿no? O sea, hay muchas razones, y eso es una crítica que se suele hacer, es que si pensamos que Indecopi tiene que ser un organismo constitucional autónomo, cualquier cosa podría ser un organismo constitucional autónomo. No, así no funciona, ¿no? Hay que ver si se cumplen estos requisitos para que recién pensar en la adecuación o en la reforma constitucional que había en esa línea, ¿no? Y por eso me parece que, pues, sí, en este caso sí hay razones para que Indecopi tenga esa cualidad. Sí, muchísimas gracias. Y para la última pregunta es, ¿qué opinión? Y quizás ya nos la adelantaste un poco en lo que has estado conversando. ¿Qué opinión tienes respecto a los últimos y recientes proyectos de ley de reforma constitucional que declaran al Indecopi como organismo constitucionalmente autónomo? Es que el trabajo que hice justamente se basa en un proyecto de reforma, como te comenté, que presentó el expresidente Indecopi, Ivo Gagliuffi, y los actuales proyectos tienen esa base, ¿no? Tienen la base de este proyecto de reforma constitucional, con el añadido, y ese es bueno, con el añadido en cuanto al proceso de concurso público para la designación del presidente, ¿no? O sea, no es una traba, no me parece ninguna traba, me parece una garantía. Algunos han señalado que esto quiere limitar la potestad del Poder Ejecutivo. No, me parece una garantía, de hecho, para la designación de presidentes de los organismos constitucionales, perdón, de los reguladores, que son dependencias, son más dependientes del Poder Ejecutivo que el Indecopi, se establece un régimen de concursos públicos. Entonces, con mayor razón para el Indecopi, que debería, y es independiente, debería existir un régimen de concursos públicos, ¿no? Si no, nos enfrentamos al problema que estamos teniendo en la actualidad, ¿no? O sea, no tengo nada contra el señor Palacín, el actual presidente de Indecopi. Seguramente es un abogado talentoso, pero no le reconozco capacidades administrativas o de gestión o que ameriten esa condición. Al menos de lo que he revisado, no se le conoce eso, ¿no? Pero bueno, de repente hace una buena gestión y bienvenido sea, ¿no? Lo que me hubiera gustado es que exista un control, un concurso público en donde se verifique que cumple el perfil, ¿no? Tal vez lo cumple, tal vez no lo sabemos porque no hubo concurso público. Entonces, ahorita no podemos estar en ese albur, ¿no? Es bastante riesgoso para la institucionalidad. Así es que nada, me parece meritorio el mejorado del nuevo proyecto. Espero pues que llegue a un buen puerto.
Sí, muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Creo que justamente estos temas están siendo sumamente discutidos por alumnos de las facultades de Derecho, por abogados. Creo que con la última designación, también el proyecto que se ha presentado ha vuelto de nuevo en mesa de discusión, algo que, como bien comentas, ha estado desde hace años. Así que muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por estar con nosotros, por compartirnos su tiempo. Ha sido una entrevista sumamente enriquecedora y creo que las personas que la escuchen van a salir con conceptos muchísimo más claros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.